Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos todos a esta nueva edición del Concilio de la Santa Cruz, en la que debatiremos sobre el tema del ocio y el tiempo libre para los católicos. ¿Cómo debemos los católicos aprovechar el tiempo libre, el ocio? ¿Es lícito ir a discotecas, jugar a videojuegos? Todas estas y otras preguntas, pues las debatiremos los habituales contertulios del concilio y dos invitados nuevos que nos acompañan. Y, bueno, tengo el honor de presentarles, en primer lugar, Mapu Giraldo, que es estudiante de Derecho, trabaja en un tanque de pensamiento que se llama Conciudadanos. Bienvenida, Mapu. Muchas gracias. Y Horacio Giusto, que es profesor de filosofía, papá de dos niñas hermosas, y tiene un canal de YouTube que dejaremos en la descripción, para que por supuesto recomendamos para quien quiera visitarlo. Bienvenido, Horacio. Muchas gracias. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y para comenzar, como siempre, vamos a empezar con la señal de la cruz. Así que, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la primera pregunta es, ¿cómo deberíamos los católicos invertir el tiempo libre? Fran, ¿cómo crees? Bueno, primero de todo, saber qué es el tiempo libre, ¿no? El tiempo libre es el tiempo que tenemos fuera de nuestros quehaceres, de nuestro trabajo, de nuestro estudio. Quien trabaje, pues será el trabajo, y quien estudie, pues el estudio. Y bueno, es un tiempo de descanso. Dios, después de hacer la creación del mundo, descansó. Entonces, pues bueno, no nos quita a nosotros de tener también ese tiempo de descanso. Pero es un tiempo de descanso que no tenemos que caer en pereza, vicios, etcétera, etcétera. O sea, es un tiempo de descanso que sí, está bien descansar, también está bien descansar la mente un rato, pero yo creo que también es tiempo de dedicar, pues, a otras cosas que se nos deben hacer, o lo que se llama las virtudes, que para eso las tenemos, que para eso Dios nos las ha dado. Y bueno, un poco dedicar el tiempo a realizar algo que se nos dé bien, algo que nos guste, algo que nos llame la atención, sin olvidarnos también de quién nos ha creado, ¿no? El santificar las fiestas, cumpliendo el tercer mandamiento. Entonces, resumiendo un poco, pues esta podría ser la explicación a esta pregunta. Gracias, Fran. Pues Andrés. Buenas noches a todos. Una alegría tener a dos invitados de primerísimo nivel. Y quiero comenzar defendiendo algo que parece hoy, pues, bastante revolucionario, bueno, contrarrevolucionario, más que revolucionario, contrarrevolucionario, y es que frente a la lógica utilitarista y la lógica del dinero, del becerro del oro, hay que reivindicar el ocio. El ocio es necesario porque es lo que verdaderamente edifica el alma. Sin embargo, lo que tenemos que hablar es qué tipo de ocio, hacia dónde ponemos nuestro corazón, ¿no? Lamentablemente vivimos en una sociedad que está presa de lo que Guy Debord hablaba de la sociedad del espectáculo, el homo festivus, en donde se concibe el ocio como la pura fiesta, como el puro jolgorio, el desenfreno. Entonces, claro, ese es el tipo de ocio que solamente nos venden el único posible, ¿no? El ocio es salir de fiesta, el ocio es emborracharte, el ocio son tantas y tantas cosas que eso es lo que nos venden, pero en realidad el ocio es mucho más, ¿no? El ocio puede ser desde visitar un museo, a leer un libro, a estar con tus amigos y ir que luego le iremos hablando a lo largo de la tertulia, ¿no? Pero incluso ir a una fiesta, pero todo depende cómo sea y cuáles son los condicionamientos, ¿no? Porque al final la verdadera pregunta es ¿dónde ponemos nuestro corazón? Un católico debe tener en cuenta que todas las acciones que nosotros llevamos deben encaminarnos a Dios, y tenemos que tener en cuenta que todas las cosas que hacemos edifican nuestro alma, edifican nuestro corazón. Entonces, un católico siempre, y esto debe quedarnos muy claro, pues tenemos que estar en el mundo, no vale tampoco retirarse, que es una tendencia que a lo mejor algunas veces todos tenemos, ¿no? Ante la impiedad, ante el desprecio a Dios, pues dices, pues mira, yo me voy de aquí, no quiero saber nada de nadie.
que eso me pasa a mí muchas veces, tengo que reconocerlo, pero un católico no debe de hacer eso, debe de estar en el mundo, pero sin caer en las tentaciones del mundo. Entonces, nuestro corazón debe de estar puesto en Jesucristo y en la Virgen María. Entonces, todas las acciones que llevemos, y por supuesto el ocio, porque el ocio, insisto, es muy necesario, porque es al final es lo que nos hace personas, ¿no? Y evita caer la alineación que te produce a lo mejor estar trabajando durante 10 horas, que actualmente se trabaja en muchísimas empresas, y que el único, claro, al final pues se genera un modelo laboral donde no predomina ni el ocio, ni la posibilidad de tener familia, ni edificarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues un católico debe saber dónde está la libertad. Y la libertad no es hacer lo que nosotros queramos. Es decir, bueno, esa es una libertad en cierta forma herida, ¿no? Porque la libertad tiene que estar encaminada que nos edifique y no que hagamos presa del vicio, porque en el momento en el que caes presa del vicio ya no eres libre, sino que eres siervo de esas pasiones que son las que te dominan. Entonces, el ocio por supuesto, pero debe ser un ocio ordenado y saber dónde lo dirigimos. Y actualmente, pues creo que tanto en la gente que no cree en Dios, incluso pues en alguna parte, pues nuestros compañeros cristianos, pues a veces nos perdemos y caemos presa de la mundanización, y eso no puede ser. Está silenciado. Sí, perdón. Gracias, José Andrés. Javi, ¿quieres hablar o...? Vale, pues con permiso de los invitados. Yo voy a ser muy breve porque me interesa saber también sobre todo la opinión de los invitados y vamos a tocar distintos temas a lo largo de la charla. Pero se me va a permitir hacerme un poco autorreferencia citando un vídeo que hice hace unas semanas con el padre Javier Rivera Rabasi, que hablamos de política y gran parte también de ocio. No es porque lo haya hecho yo, sino porque vino Rabasi y siempre es un placer escucharle, se aprende mucho, así que también me voy a referir a ese programa, que lo tengo en mi canal. Y hay que hacer un poco de distinción entre el ocio y el negocio. El negocio es la negación del ocio. Yo muchas veces no tengo ocio en ese sentido. Estoy siempre lo que podría llamarse trabajando. Tengo la suerte de que mi trabajo es mi pasión, entonces no lo considero tampoco en un trabajo como aquella actividad que realizas a regañadientes, que odias, sino que yo disfruto mucho haciendo lo que hago. También lo tengo un poco como ocio en ese sentido. Es algo bastante, creo, un poco extraño. Pero... si entendemos el ocio como hacer aquello que tú haces voluntariamente para recrearte, para divertirte y demás, y el trabajo, pues todo lo contrario, pues creo que sí tenemos derecho a ese ocio, no somos esclavos, incluso los esclavos tenían su derecho al ocio, y en ese poco tiempo libre, o mucho, según la persona que tenemos cada uno, creo que se debe invertir de una manera fructuosa y no perderlo, como también se ha referido José Andrés, pues en cosas que no van a ningún lado, sino en cosas más bien que construyen, que edifican, haciendo deporte, la lectura, la formación, museos. Esto que estamos haciendo, no sé si es ocio o si es obligación, si es trabajo, no lo sé. A ver, claro, tengo ahí esa duda. Decía Schopenhauer, y con esto voy a ir terminando mi primera intervención, que para la inmensa mayoría de hombres y de mujeres, la semana se divide entre 6 días de aburrimiento y de hacer trabajo a regañadientes, y hay un día que es el domingo, que es de puro aburrimiento. Y es así. El domingo, que en principio no se trabaja oficialmente, aunque en este mundo capitalista pues se trabaja los 20 días de la semana prácticamente, sí, en muchos casos, pues vemos que la gente tiene que rellenar ese domingo con actividades, pero por hacer algo, sino huir de la ciudad, pasear por el Retiro, ir a museos, lo que sea, pero tienen que rellenar ese vacío. Por supuesto, nada incluye rendir culto a Dios, santificar las fiestas, para eso está el domingo. Mucha gente dice, bueno, es que para un día que tengo no voy a perderlo en ir a misa. Bueno, es que el domingo está precisamente para que tú vayas a la Santa Misa, está justo para eso, lo cual no quita que pues, después de misa o antes puedas pasear con tus hijos, con la bici, sacar al perro, ir a museos, lo que fuese. Pero bueno, ahí quiero dejar mi primera intervención. Ocio sí, veremos qué tipo de ocio y qué modo de ejercer ese ocio. Mapu, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, primero quiero agradecer por la invitación, de verdad me hace mucha ilusión poder compartir este espacio con ustedes. Y nada, cuando pienso en el ocio y en cómo los cristianos deberíamos ver el ocio y vivirlo, pienso en el pasaje evangélico cuando Marta le reclama a nuestro Señor que María no la está ayudando en las cosas del hogar. Y él le dice, Marta, Marta, María ha elegido la mejor parte y nadie se la va a quitar.
porque precisamente lo que el ocio es una contemplación. Y cuando digo esto no quiero que piensen inmediatamente en las religiosas que viven enclaustradas, sino que el ocio es el espacio que nosotros tenemos para en medio de nuestra rutina poder abstraernos y pensar en lo trascendente, ¿no? Pensar en lo más importante. Hay algo muy interesante que decía José Andrés cuando mencionaba el asunto de la libertad, y entonces me acordé de San Ignacio de Loyola, que él decía que nosotros fuimos creados para alabar y hacer reverencia, para servir a Dios. Entonces, él mencionaba, Andrés mencionaba un asunto de la libertad. Creo, si no estoy mal, era también San Ignacio, quien decía que la libertad no consistía en elegir entre algo bueno y malo, sino entre lo bueno y lo santo. Y yo creo que precisamente esa es la visión que como cristianos debemos tener del ocio, y es elegir entre lo bueno y lo santo, y ese tanto cuanto, ¿no? Cómo lo creado me sirve para estar más cerca de mi fin, que es pues ganarme la eternidad, que es estar en mi patria, que es el cielo. Así que creo que esa es la visión que tenemos que tener. El ocio como contemplación, como aquel momento en el que me permito dejar la rutina, aún en las cosas buenas. Por lo menos a mí me pasa lo mismo que a Javi, y es que mi trabajo es mi pasión. Entonces, un poco yo no me siento obligada a venir a trabajar y esto, no, sino que lo disfruto con el corazón y vivo contenta, y en realidad me siento súper afortunada de ser incluida por Dios en esta obra de la cual hago parte. Entonces, es simplemente, y a pesar de que a uno le apasiona, es inevitable que uno muchas veces corre el riesgo de caer en la monotonía y de caer en esa costumbre de hacer todo el tiempo lo mismo, de que este es mi deber de Estado, pero cuando uno se permite abstraerse, aún ya viviendo el día a día en las cosas de Dios, uno tiene la oportunidad de hacer silencio, de mirar con mirada de eternidad, ¿no? La persona que sabe vivir un santo ocio, que yo creo que de eso se trata, porque el mundo vive de mil maneras el ocio, pero los cristianos deberíamos vivir el ocio de una manera santa. Yo creo que cuando alguien sabe vivir un santo ocio es porque tiene una correcta concepción de para qué fue creado, ¿no? Y de quién lo creó, de dónde viene y hacia dónde va. Gracias, Mapu y Horacio. Bueno, qué difícil hablar cuando ya todo se ha dicho, así que vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de algunos puntos fundamentales. Ciertamente que desde la filosofía la tendencia de uno es cuestionar y criticar, porque para eso se nos paga. Y ahí hay un punto de discusión. Hay una coincidencia en cuanto a entender que el ocio debería ser elevado y santificado. Que el ocio para el católico, en cierto sentido, pareciera, por lo que yo he podido escuchar y anotar, y tengo mis notas aquí, en algún punto nos recuerda a lo que nos enseña Rollo Marín en Teología para la Perfección Cristiana cuando aborda la virtud de la eutrapelia. Eu, que en griego significa bueno, eugenesia, eutanasia, eutrapelia, que es la virtud que tiene por objeto regular el recto orden de la razón, los juegos y las diversiones. Y aquí viene la gran discusión, porque mientras los preopinantes exponían sabiamente por qué el cristiano debería aprovechar a edificar el alma en ese tiempo de ocio, yo lo primero que pensé es, ¿qué es el ocio? Y ahí entra la discusión. Pareciera que se define como se define hoy ser varón y mujer, por negación e identificación de grupo. Entonces, ¿qué es el ocio? Lo que no es el negocio. ¿Y qué es el negocio? Lo que no es el ocio. Y sin embargo, buscamos la sustancia y resulta que no es tan simple. Si alguien me dijese que el tiempo de ocio es el séptimo día consagrado al Señor, yo rápidamente diría, no es ocio. Al menos no en sentido filosófico. Porque ya no hay una búsqueda del alma por una verdad. Hay un acercamiento del alma a lo que ya es la verdad. Entonces, no hay una razón natural queriendo encontrar las causas últimas y primeras. Últimas en el orden del saber, primeras en el orden del ser. Hay una operación del alma, santa por sí,
en cuanto a la santificación de las fiestas. Es el deber cristiano. Ahora, si es deber cristiano santificar las fiestas, no puede ser ocio. Si yo disfruto de mi trabajo, como en mi caso, en mi calidad de docente, yo amo la docencia. Y es mi vocación. Como yo amo la paternidad, es el mayor regalo que Dios me pudo dar. ¿Puedo luego decir que es un tiempo de ocio educar a mis hijas o enseñar a Santo Tomás de Aquino a los más pequeños? Ciertamente que el ocio implica una ruptura con todo lo que es el negocio, y el negocio es la participación activa que tiene el ser humano en su comunidad. De allí que somos ante todo animal político. Y aquí viene nuevamente la segunda gran interrogante. ¿En qué momento la persona abandona la comunidad? Siendo animales políticos, todas nuestras virtudes se desarrollan en comunidad. De hecho, nuestra identidad se desarrolla a partir del no yo en términos de Fichte. De hecho, nuestra conciencia se da por reflexión en torno a otra conciencia. Entonces, el ocio es el resultado final de haber abandonado todo contacto con otro. Y esto es prácticamente imposible en los tiempos actuales, donde existe un imperativo a la productividad, donde todo es cuantificado y medido por lo que el hombre genera. ¿Cuántas visualizaciones generas? ¿Cuántos retweets? ¿Cuántos likes? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántas horas cátedra? Esto lo expresa muy bien Byung-Chul Han en un libro que es La pérdida de los rituales. Y ahí parece curioso que el deber cristiano en el ocio, por más extraño que parezca, sería volver al rito. Un rito que de hecho ha marcado incluso la pérdida de la masculinidad, porque no hay un rito de iniciación. Ha marcado la pérdida del oficio, ha sido la pérdida de la identidad. Entonces, con esto quiero tan solo plantear dudas e inquietudes, pero si a mí se me preguntase, ¿cuál sería el deber del cristiano ante el ocio? Y yo diría, recuperar el ocio. Que esto implica incluso un apartamiento de toda labor comunitaria. Porque lo que yo hago por honor a Dios y para su gloria es de hecho un deber de todo cristiano. Y ese deber se halla presente en cada etapa de la vida. Por lo tanto, si el deber cristiano es rendir gloria a Dios en cada actividad, en el matrimonio, la educación, la paternidad, la comunicación social, ya no hay una distinción de ser y de no ser. Esto es un principio básico de la filosofía tomista. Por lo tanto, no puedo establecer que el ocio debería ser para Dios, porque se supone que para el cristiano todo es para Dios. ¿Cuál va a ser entonces el ocio? El momento en el que la persona abandona el imperativo de la productividad. Porque solo cuando la persona deja de producir hacia un otro y vuelve la mirada reflexiva hacia el grado más elevado del conocimiento, ese grado que plantea Aristóteles, que partiendo de lo sensible como bestia superior, va hacia lo práctico, hacia lo operativo y termina en lo contemplativo, que es el ingreso al templo para la especulación y la reflexión, solo en esa mirada introspectiva, donde se hizo abandono de la producción, es donde aparece el ocio. Y eso hoy es una tarea titánica, porque con esto cierro. Vivimos en una era de hiperconectividad. Vivimos en una era de hiperconectividad. De hecho, este propio vivo ya es una paradoja, donde estamos denunciando la hiperconectividad y estamos conectados. Por eso insisto, ¿qué es lo más real en el ocio? El res, la cosa. Cuando las cámaras se apagan, ya no tiene el abrazo del hijo, el beso de la esposa, y más allá de eso, cuando se apagan las luces y queda el pensamiento. Queda ese yo buscando una reflexión de todos los no yo que absorbió durante el día. Y ese pequeño instante, como dirían los griegos, donde la persona se retira del negocio, donde hay un apartamiento, allí hay verdaderamente ocio. Ocio no es lo que muchos creen, no es el consumismo,
no es ver Netflix tomando un café en Starbucks con una bufanda de dudosa procedencia y colores raros. Ocio es un proceso de introspección y alejamiento de lo terrenal con la mirada espiritual. Es el proceso de profundización e interiorización, que es el mayor grado de vida, porque ya hay un alejamiento total de lo material y es allí donde prevalece lo espiritual. Perdón la extensión. Muchas gracias, Horacio. De hecho, estando un poco de acuerdo con lo que se ha dicho por parte de todos, me ha gustado mucho la intervención de Horacio, porque iba yo también a romper un poco la lanza en el sentido de que comparto con él que el cristiano no solamente debe dedicar a Dios el tiempo de ocio, sino toda su vida entera, y tanto el trabajo como el cuidado de la familia, como la oración, pues al final son actividades que van consumiendo un tiempo, ¿no? Y por eso me gustaba plantear el programa como tiempo libre. ¿Cómo debe el católico dedicar el tiempo libre? Entendiendo por tiempo libre, pues aquel tiempo restante después de haber cumplido con todos los deberes laborales, todos los deberes familiares, todos los deberes como hijos de Dios. Y una vez cumplidos con todos esos deberes, digamos, el tiempo restante, ese tiempo libre, ¿cómo lo debe emplear un católico, ¿no? Y desde mi punto de vista, pues rezándolo y pensando un poco en ello, veía 3 tipos de actividades diferentes, ¿no? Un tipo de actividades que serían una actividad positiva, que es que mientras la realizamos, pues nos puede aportar cosas buenas, ya sea pues a nivel de virtudes o a nivel de, bueno, pues incluso de trato con Dios, ¿no? Luego veía otro tipo de actividades que serían neutras, que bueno, que sería una inversión de tiempo a cambio quizá pues de despegar un poco del resto de tareas cotidianas, ¿no? Como decía Santo Tomás, que a veces era conveniente darse un baño en agua caliente, ¿no? Para tratar de evitar pues los pecados y la acedia, ¿no? La asidia, perdón, del día a día. Y luego también creo que hay un tipo de actividades que pueden ser negativas, ¿no? Que por el hecho de hacer estas actividades, que puede que sean la mayoría, unas más que otras, pues al final estemos cometiendo un pecado en el tiempo libre y alejándonos del Señor, ¿no? Aparte de perder el tiempo, pues con todo tipo de vicios, bueno, incluso poniéndonos en situación de pecado. Y quería, el resto de planteamientos que hay a lo largo de este programa, quería enfocarlo con estos 3 tipos de tiempo libre, de actividades de tiempo libre que se me ocurría. Y no sé si alguien más quería comentar algo al respecto de... Bueno, hay un pequeño apunte que quiero dar, y es que se ha producido un fenómeno que yo creo que sí va a servir para cuando sigamos con el debate, porque es un punto de partida, y es el proceso de homogenización que se ha producido en los gustos en toda la sociedad, porque a lo largo del tiempo y la historia pues se veía como el vulgo, el pueblo llano tenía unos usos, unas costumbres, y como la aristocracia pues tenían otras mucho más refinadas, ¿no? Así que había pues una diferenciación. En cambio, ahora mismo podemos ver a una persona, tanto del barrio de Vallecas, ¿no? de Madrid, una zona humilde, a la zona de la finca, y vemos como la gente de 18, de 20 años se comportan de la misma manera, van a los mismos sitios. Entonces ha producido una degradación y fruto del fenómeno de la igualación. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo se ha perdido pues esa virtud, ¿no? Como de muchas veces la aristocracia, pues con todos sus defectos, que tampoco es una cuestión aquí de vanagloriarles, pero sí que se caracterizaban por un uso refinado de los gustos, y hemos visto cómo eso se ha acabado, ¿no? Y entonces cómo el comportamiento se iguala, y no se iguala hacia lo superior, que es a lo que tenemos que aspirar todos, ¿no? Se iguala a lo zafio. Muchas gracias. Voy a aprovechar para poner algún comentario. Aquí recomiendan el vídeo El ocio y la vida intelectual de Joseph Pieper. Pues dejamos ahí el comentario. Y bueno, seguiré poniendo comentarios según avance el programa, porque no me da tiempo a leerlos todos. Y la segunda pregunta sería, ¿sería adecuado para los católicos aprovechar este tiempo libre para salir de fiesta, ir a discotecas, ir a bares? ¿Qué opináis al respecto? ¿Quién quiere empezar? Uy, ¿hemos perdido a Mapu? ¿O hay algún problema con la cámara? Bueno, a ver si consigue resolverlo. Sí, ahora vendrá, supongo.
Bueno, entonces, sobre si un católico puede salir de fiesta, a ver, yo creo que hay que distinguir, ¿no? No es lo mismo irte a una discoteca que irte a un bar. O sea, yo creo que una persona perfectamente puede ir a un bar a tomarse algo con sus amigos un viernes y no hay ningún problema. Ahora bien, todo depende de lo que suceda y si tú vas al bar y te tiras 4 horas y tu único objetivo es beber y beber hasta emborracharte, ¿no? Eso ya, entonces hay un problema. Entonces, al final, pues como hemos estado hablando en todo este tiempo, la cosa es cómo lo haces, cómo lo haces. Si tú vas para socializar y para hablar sobre cosas edificantes, ¿no? También la cuestión es sobre qué se habla en un bar. Si te dedicas a hablar de algo que edifique, sobre cómo está la sociedad, sobre un problema de que tu amiga o tu amigo pues ha tenido un problema y tú intentas ayudarle desde una visión católica, de una visión cristiana, una visión buena, o a lo que vas es hablar de vulgaridades, como muchas veces también se producen y todos vemos en los bares, ¿no? Yo puedo hablar por parte de los hombres, porque como hombre que soy, pues muchas veces cuando estoy con mis amigos y estás tomando algo, pues se dedican a hablar de fútbol, de mujeres y de cosas que cuando tú escuchas el tono de la conversación dices, Dios mío, no, yo soy de otro mundo porque no me siento representado. Y, en fin, y no voy a ahondar más sobre esta cuestión. Dicho lo cual, en el caso de las discotecas voy a ser mucho más tajante. Un católico no puede ir, o es que lo veo muy complicado ir a una discoteca, dependería de muchísimas cosas, pero actualmente las discotecas lo que ponen es una música totalmente mundana, que lo que atea, incluso en algunos casos abiertamente satánica, que lo que promueve pues es una sociedad en donde no te construye, al final te deconstruye, y lo que se busca, ¿no? Los bailes, ¿no? El reggaetón, como muchísima gente lo que va es a las discotecas, porque yo también tengo que reconocerlo, yo he sido de este mundo, yo nunca he participado de eso, yo sí que he estado en alguna discoteca, más bien presente y de analista para decir, madre mía, qué horror, yo aquí no puedo ser, no puedo, de hecho siempre me decían mis amigos, ¿por qué no bailas? Digo, porque es que para mí estoy aquí para estar con vosotros, pero en realidad esto es como tortura soviética, siempre decía ese término, para mí es como una tortura estar escuchando una canción que es de todo menos arte, porque son sonidos, yo no soy un experto en música y yo no puedo hablar, pero que no es arte, es una absoluta barbaridad. Pero hay que ir a analizar el motivo, ¿no? ¿Por qué la gente? Porque vivimos una sociedad donde la gente, pues efectivamente, ¿no? Trabaja largas horas, muchas veces en cosas que no les gusta, pero que lo tienen que hacer, porque bueno, pues ya está, es así. Yo tengo que trabajar en una Big Four, empezando ganando una miseria, pero para ir creciendo, trabajando muchísimas horas y bueno, luego para ir teniendo un salario. Pero claro, al final vives en una sociedad que hay un culto al trabajo y donde ya no te queda más remedio cuando llega el ocio, pues saciar lo que dice, como dice Juan Manuel de Prada, ¿no? Los derechos de Bragueta, satisfacer nuestros apetitos, donde va muchísima gente a una discoteca y lo que hace es que se lía con 3 chicos o 3 chicas o hace todo tipo de cosas. Y entonces hay que ir a la raíz profunda. ¿Por qué sucede esto? Sucede esto porque hay un vacío en el espíritu, hay un vacío en el corazón de las personas que pretenden satisfacer lo que les ahoga, lo que les presiona, lo que les impide ser feliz, porque al final todo el mundo buscamos la felicidad. Lo que sucede es que todos, en mayor o menor medida, nos equivocamos a la hora de encontrarla, porque solamente hay una forma de encontrar la felicidad y es buscando a Dios. Y a lo largo del trayecto pues puedes hacer muchísimas cosas, pero ir a una discoteca y ponerte a bailar y conocer a una chica y tener una relación con ella que no va a durar más allá de esa noche, eso lo único que hace es que al día siguiente tengas un vacío el doble de grande del que cuando entraste ahí. Hay muchísima gente que cree que la forma para saciar esa tristeza que le acongoja, porque vivimos en sociedades tristes, porque esa es la realidad, vivimos en el mundo que más tenemos, pero en el que el consumo de ansiolíticos está en récord histórico, sobre todo en gente joven y en muchísimos temas que prefiero no hablar porque si no nos banean el vídeo, porque hay determinadas cosas que no se pueden hablar. Entonces, lo que tenemos que hacer es no sobrevivir, porque hay mucha gente que dice, bueno, voy de fiesta, sí sobrevivo y otra semana más. No, lo que hay que hacer es vivir, hay que construir un proyecto. Y en ese proyecto, pues lo que uno tiene que hacer, en lugar de irse a una discoteca a bailar reggaetón, que yo no sé, no puedo decirte canciones porque no las sé, porque no las escucho, pero cuando las he escuchado digo, qué horror. Entonces, lo que hay que hacer es edificar, lo que hay que hacer es vivir y buscar el camino que nos lleve a ello. En ese sentido, la gente lo que tiene que hacer es cambiar su mirada, empezando por mí, el primero, y ver que ir a una discoteca
hacer eso no va a hacer que te sientas mejor, más bien todo lo contrario. Gracias, José Andrés. No sé si quiere añadir algo. A ver, Fran, no. Fran, yo. sí, adelante. A ver, lo que ha dicho José Andrés es un poco lo que es la falta de o necesidad de una buena educación, ¿no? Es verdad que en estos sitios lo que no puedes hacer es ir a buscar la felicidad última, ¿sabes? O tu felicidad suprema, como quieras llamarlo. De manera exclusiva, yo me refiero que no vas a, o sea, no puedes ir ahí a gastarte todo lo que has ganado durante la semana, o a derrochar todo, o a consumir todo tipo de cosas. Creo que hay que tener un poco hay que saber comportarse en todos estos sitios, y también saber la intención con la que vas, la intencionalidad que tienes. Entonces, pues va un poco por ahí la cosa. Y en los bares se puede hablar de fútbol también, José Andrés. No he hablado de fútbol, pero lo que voy es, tú dices básicamente, has dicho, según cómo te comportas, ¿vale? En un bar te puedes comportar de muchas cosas y está bien hablar de fútbol. Yo me refería más al tema de un mensaje, pues, hablando de mujeres como si fueran un trozo de carne, y las mujeres tendrán lo suyo, porque también, bueno, eso lo sabrá más Mapu que yo, porque en esas conversaciones yo no estoy, gracias a Dios. Pero tú dices, te puedes comportar, bueno, en un bar sí, pero en una discoteca, ¿cómo te vas a comportar? Porque la discoteca está hecha, está confeccionada de tal forma que tú lo que buscas es o bien bailar, y estás bailando el producto que te venden, que es un producto que te aleja, porque ponerte a perrear con una chica es un baile totalmente lascivo, y que lo que genera es que abre tus apetitos que de forma desordenada, porque somos humanos y los humanos somos pecadores. Entonces, si tú estás haciendo determinados tipos de baile, lo que estás incentivando es lo que estás incentivando, o bien ponerte a emborrachar y emborracharte que adelante. Entonces, yo creo que una cosa es un bar, vale, bien, pero en una discoteca, ¿de qué forma puedes hacer un uso bueno de ir a una discoteca? ¿De qué forma? Porque es que yo, por más que lo intente pensar, no lo veo. A ver, yo empezando que no sé bailar, ¿vale? No, a ver, ahí pues sí que puedes, o sea, ahí sí que llevas un poco la razón de que todo el mundo, si todo el mundo tuviese en la cabeza, ya no te estoy hablando de que te vendan la música, porque eso al fin y al cabo es lo que al que contraten de turno, ¿no? Pero si todo el mundo tuviese una educación mínima, ya no te estoy diciendo educación, pero una educación mínima, un saber estar, un comportamiento, tú dices, bueno, pues igual ¿se podría? ¿No se podría? No lo sé. Yo creo que en este caso sí que se podría aplicar este principio del que he hablado ya al principio, en mi anterior intervención, perdón. Y habría que analizar en qué sitios se puede estar sin ofender a Dios, en qué sitios se puede estar incluso pues agradando a Dios o, digamos, cultivando las virtudes, y en qué sitio, por el mero hecho de estar, ya te estás poniendo en peligro de pecar o, bueno, o dejándote llevar por los vicios, ¿no? Y yo creo que, por lo menos todas las discotecas que conozco, yo creo que son este tipo de sitios, ¿no? O sea, son sitios que te alejan del Señor, que te ponen en ocasión de pecar. Vamos, a lo mejor me equivoco en alguna, pero tampoco tampoco las he frecuentado demasiado, ¿no? Pero quizás se puede plantear como lo que llaman aquí un guateque, no sé cómo lo llamarán en Hispanoamérica, una fiesta en casa de alguien, con baile, con bueno, música, comida, tal. Y quizás se puede plantear ese baile sano, sin necesidad de que sea reggaetón ni una música, digamos, que ofenda al Señor. Y yo creo que eso en sí, siempre y cuando la gente vista bien, siempre y cuando las canciones sean sanas, siempre y cuando las intenciones no sean de pecar, pues un entretenimiento de baile y de comer
no tiene por qué ser malo. Pero claro, eso no siempre pasa en las discotecas, o casi nunca pasa en las discotecas. Eso no siempre pasa en las bodas. Eso no siempre pasa en muchos eventos. Y por desgracia, pues es verdad que hay veces que la gente no viste adecuadamente, digámoslo así, y yo creo que eso puede poner en ocasión de pecar. Y quizá haya que considerar el no acudir a estos sitios, ¿no? Horacio, sí, adelante. Sí, estaba pensando porque quizás a veces nos resulte o nos parezca simple de entender que a todas luces hay lugares que hasta la propia Iglesia Católica reconoce que existe una tolerancia a ciertos grados de mal, pero que al mismo tiempo hay una enseñanza magisterial en torno a que el católico no debería hacer, no debería asistir, no debería consumir. Entonces, la historia de la Iglesia, yo que soy docente de historia y filosofía de la historia, ha estado siempre en esta comunicación con el mundo, entendiendo que habitamos el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, a veces se tolera distintos tipos de conductas, pero se sabe que no son conductas idóneas para un católico. Sin embargo, yo también trato de entender, porque nos toca a veces misionar y acompañar, y uno tiene los alumnos más pequeños, que es un mundo complejo. Primero porque Kant ya hizo su parte cuando traduce el trascendental de la belleza, el pulcrum, lo lleva al juicio estético, y esa es la apertura del subjetivismo. Entonces es muy difícil decirle a un joven qué es bueno, qué es verdadero y qué es bello, más en estos tiempos, donde impera el relativismo, donde impera el subjetivismo, por un lado. Por otro lado, yo también pienso en ese joven, y lo digo porque me tocó acompañarlos, que a veces nos dice, ¿y a dónde vamos? Hemos visto matrimonios católicos que su fiesta son ostensiblemente más propias del mundo que cualquier boliche promedio. Es más, si yo, y perdón que sea crítico, pero bueno, mi corazón más tradicionalista a veces puede más que mi sentido de prudencia, y les pido que me critiquen con caridad a partir de ahora. Si yo voy a la Jornada Mundial de la Juventud, y veo a un DJ y sus movimientos, yo pienso que es un actor erótico muy conocido por sus memes, y sin embargo era un sacerdote que estaba allí al frente de tantos y tantos que buscan a Cristo. Entonces, siempre he sido partidario de que la caridad bien entendida empieza por casa. En el momento mismo que la propia Iglesia abandona el sentido trascendental del pulcrum en la propia liturgia, desde el canto gregoriano, el rezo en latín y el velo en la mujer, si quien es receptáculo del orden sagrado que consagra la Eucaristía ya se desordena dentro de lo que es este propio orden sagrado, no podemos pedir, y menos aún exigir, que el mundo, que lo mundano, vaya a intentar ayornarse a un sentido de vida más ordenado, más trascendental, más bello, más elevado. Si quienes deben guiar ya están haciendo una gala de pertenencia, de diálogo y comunicación con el mundo, no podemos pedir tampoco que los jóvenes generen una conciencia en cuanto al deber ser, si quienes portan el deber ser ya se han apartado del mismo. Por eso lo digo que es un tema muy complejo el de los boliches. Y cierro con esto. Vamos de nuevo al ocio. Y vuelvo a insistir con lo mismo. Boliche de socio. Al contrario. Lo voy a decir sin ningún problema. Hoy la posmodernidad no compra ni vende bienes y servicios. Compra y vende identidades. Y a lo que es peor, identidades morales. Por eso los jóvenes
para construir esa identidad vacía, porque hoy el tener reemplaza el ser, ya incluso Heidegger ve esto en La vida inauténtica, como el tener reemplaza el ser, al haber un vacío del ser cristiano en la sociedad, en su esencia, ¿qué es lo que queda? Un joven que necesita tener para sentir que es. Entonces, para sentir que acepta la diversidad sexual, consume Coca-Cola. Para sentir que es un justiciero ambiental, gasta dinero con Mastercard, que en Europa algo deben saber de lo que son las mediciones de la huella de carbono, que es la tesis de mi libro, de hecho. Para ser alguien que combate el racismo, gasta dinero con Hasbro. Para ser un progresista, consume Netflix. Y los varones que no han logrado desarrollar la masculinidad, justo un tema que estamos tratando en nuestras clases gratuitas en mi canal, los varones, al no tener un modelo por excelencia de Jesucristo y luego San José y los santos venideros, al no tener un modelo ideal de varón, se desordenan o se cae en ese varón apocado, manflor y floripondio como el progresista promedio, o se cae en el varón vicioso, que para reafirmar una masculinidad endeble necesita cortejar de tal manera que se sienta en ese instinto animal el líder de la manada. Lo curioso es que el hombre sí es un animal, pero es un animal racional. La razón, que es el uso de la inteligencia y la voluntad, dos potencias propias del alma, es lo que hace libre a la persona. Arrojarse al estímulo sensible es más propio de los animales. Y los animales son por definición domesticables, porque tienen un grado inferior de criatura. Curiosamente, muchos jóvenes creen que en el boliche, en las sustancias, en la noche, son libres, y es cuando más esclavos son del sistema. Curiosamente, porque han abandonado el uso de la razón. Han dejado supeditar la inteligencia y la voluntad al desenfreno, que no es más que una energía cinética. No es esa energía interior propia de la vida, que es la vida en filosofía, principio de movimiento inmanente y espontáneo. Ya no es un movimiento interno que surge de la inteligencia y la voluntad, sino es la presión, la que habla Solomon Asch, por cierto, de un sistema externo y que mueve al ente. Por eso son entes. No lo digo juzgando, al contrario, nos toca ayudar, en mi caso nos toca misionar con ese tipo de personas. Por eso digo que yo nunca pongo el foco en el joven, y con esto cierro, porque el joven también es víctima de su tiempo, sino que la iglesia misma debería hacer una autocrítica cuando vemos que quienes portan el deber ser distan de lo que fue el esplendor de la cristiandad en la muy mal llamada Edad Media. Y ahora me van a salir a funar por medievalista, pero bueno, orgulloso de lo que somos. Gracias, Horacio. No sé si Mapu quiere añadir algo. También un punto de vista femenino viene bien respecto a estos temas, ¿no? Yo creo. Gracias, sí. Quería decir que con el asunto de las discotecas pasa como con los fumadores pasivos. Pongamos el ejemplo de una casa en la que el padre fuma y sus hijos no, pero todo el tiempo están aspirando el humo pues que fuma el padre, ¿no? Al final, cuando esos jóvenes o en su etapa adulta vayan al médico y tengan afecciones en sus pulmones por, en efecto, haber aspirado el humo de su padre, le van a preguntar, ¿y tú fuiste fumador? Pues no, yo no fumaba, fumaba mi padre. Eso pasa con las discotecas. Yo he escuchado, porque también he tenido la oportunidad de servir por mucho tiempo de los jóvenes, a un montón de jóvenes decir que pueden seguir a Dios y que pueden al mismo tiempo compartir los espacios del mundo. Y eso es muy peligroso, porque entonces es pretender que uno es fuerte y que ante la exposición de estos ambientes nada va a pasarme dentro, pero es como la persona que no fuma, pero que vive con alguien que sí fuma. Entonces, tienes todo el tiempo a alguien que se está haciendo daño y que aunque tú no quisieras que esa persona te cause daño a ti, te lo va a causar a un largo plazo. Entonces pasa eso con las discotecas. El católico puede pensar que como no va a bailar de mal manera, que como no va vestido de mal manera, que como no va a hacer lo que todo el mundo hace, entonces por eso no va a estar mal. Y yo creo que aquí, no sé qué tan pertinente sea, pero igual lo diré, vale que uno se haga la pregunta de si es posible que yo como cristiano, y no como buen cristiano que trato de ser, puedo quedarme tranquilo
mientras que veo que el ambiente del que estoy participando está ofendiendo deliberadamente a Dios, y en el que muchas almas probablemente se estén perdiendo y estén en ambiente de pecado. Es decir, yo me puedo quedar siendo espectador simplemente de eso. Yo creo que es como esta omisión, ¿no? El no saber ser rebelde de este tiempo, como cuando uno ve una injusticia y no es capaz de denunciarla. Yo creo que ahí uno se deja muchas veces ganar por el respeto humano y por el que dirán y por el no parecer como el resto. Y aquí, con el asunto de la identidad, a mí eso me llama mucho la atención. Por ejemplo, si en Colombia, yo veo una persona que es muy alta, que mide 2 metros y que es de piel blanca y es rubio y ojos azules, yo lo primero que pienso de esa persona es que no es colombiano, ¿sí? Porque no son las características que nos definen a nosotros como colombianos. Luego, eso es lo que a nosotros nos debería pasar en el mundo, porque nosotros estamos en el mundo sin ser del mundo. Y cuando la gente nos mire a nosotros, debe decir, esta persona no es de aquí, esta persona es distinta. Y ese es nuestro deber como cristianos, porque el Señor nos ha llamado a ser luz y sal, ¿no? Y si la sal se vuelve sosa, ¿quién salará? Y eso es lo que pasa con el mundo, y es lo que decía Horacio. Si quienes tienen el deber pastoral de instruirnos a nosotros, de guiarnos, no lo hacen, ¿qué se espera del resto? ¿Qué se espera del rebaño? Porque nuestro Señor nos ha llamado a ser testimonios. Si nosotros como cristianos nos volvemos como los del mundo, ¿qué se espera del mundo? Entonces, no sé, yo creo que sí hay que tener una postura muy tajante frente a esto. Es decir, las cosas buenas son buenas aunque no las haga nadie, y las cosas malas son malas aunque las haga todo el mundo. Y la realidad es que en las discotecas, y bueno, ahí me uno a José Luis con lo que decía, no, yo no conozco alguna en la que no se viva ambiente pecaminoso, pero entonces me voy a tomar el atrevimiento de generalizarlo. Se vive un ambiente de pecado, se vive un ambiente en el que se ofende a Dios. Y yo, la verdad, como cristiano, y lo digo con temor y temblor, pidiéndole a Dios que me guarde siempre, pero yo no soportaría estar en un lugar en el que veo que abiertamente se está ofendiendo el corazón de nuestro Señor. Muchas gracias, Mapu. No sé si Javi quiere añadir algo, que ha estado ahí callado toda la intervención. No añadir, poquísimo ya puedo añadir, simplemente. Efectivamente, me ha gustado mucho lo que ha dicho Mapu. Al final, quien juega con fuego se termina quemando antes o después. Eso es así, es inevitable. Y yo, que soy bastante de enredar, me termino quemando muchas veces. No con los pecados me refiero, sino literalmente con el fuego. Alguna vez me he quemado por estar haciendo el inventor. Y a mí también me cuesta mucho entender, yo soy ahí como José Andrés, cuando me he visto obligado socialmente, pues un cumpleaños y tienes que ir a una discoteca, bueno, te quedas parado porque no sabes desenvolverte en esos ambientes. Yo tengo el ritmo de una piedra, yo no sé bailar, no puedo bailar, tampoco lo haría, menos al ritmo de esa música que ponen ahí, que es de todo menos virtuosa. Es una música que aliena al hombre y lo reduce a meros impulsos, a meros sonidos que no te eleva el alma, desde luego. Y es ese tipo de ocio, de lugares o de música, de ambientes, de acciones que te esclavizan. La gente se cree que es libre estando en un sitio con música, que lo llamo música, pero no es música, es ruido electrónico, pom, 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 pom. Eso no te hace libre, eso te esclaviza a unos ritmos, a un ambiente que es una turbina de pecado. Ahí no está la virtud. Y muchas veces aquí en España hay algún movimiento así carismático y tal que dice que somos jóvenes, somos católicos, pero que también vamos de fiesta y también nos divertimos. Bueno, habría que ver qué entendemos por diversión en eso de tipo de católicos. Y yo creo que si por diversión entendemos ir a discotecas, el 99% no cumple las reglas de un lugar, de un ambiente, de un público al que va buscando a Dios, desde luego. No quiero gastar más tiempo porque prefiero escuchar a los invitados, pero simplemente apuntar eso. Muchas gracias, Javi. No sé si alguien, José Andrés, ¿quieres apuntar algo? Javi, es que algunos de los nuestros hablan de santos de copas, pero prefiero no ahondar en eso porque, en fin. Pero, a ver, también hay que decir, voy a intentar irme para el otro lado. Y es que muchas veces, y además es el tipo de gente que a lo mejor nos puede escuchar, ¿no? Tampoco hay que caer en
abandonarnos, en estar solos, en una soledad absoluta y no abrirnos al mundo, porque te puede generar unos daños psicológicos y al final, pues un cristiano pues tiene que salir, tiene que relacionarse, tiene que buscar la novia si es el varón o mujer, bueno, me entendéis, ¿no? Entonces, si tú lo que haces es que te recluyes en tu casa y no sales, pues no vas a encontrar todo eso. Y al final vas a entrar en un momento donde vas a acabar loco, vas a decir es que el mundo está corrompido. Sí, claro que el mundo está corrompido. Claro que nosotros también tenemos nuestros pecados, pero hay que salir, hay que intentar pues conocer. En ese sentido, pues en la primera intervención que ha dicho José Luis, ¿no? De guateques, no sé cómo llamarlo, pues una fiesta en una casa con un grupo de amigos, yo creo que es una buena forma, siempre que haya un decoro, que lo que se escuche sea correcto, porque al final es una forma también de poder socializar, ¿no? De conocer, por ejemplo, pues en nuestro caso, a los varones, pues conocer chicas que, pues bueno, pues de un amigo, y cuántos noviazgos buenos, católicos, se han creado ahí. Hasta ahí yo creo que no tendría que haber ningún problema. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es irte a una discoteca que está hecha exclusivamente para que la gente escuche, no música efectivamente, sino ruido, es decir, chatarra ideológica, que lo que se dedican a decirte en su inmensa mayoría es ve a tener relaciones sexuales con la otra, que si todo menos un mensaje, no hablo ni católico, no hablo ni católico, sino medianamente virtuoso, ¿no? Porque hemos visto además cómo en el género musical, sin yo ser el mayor experto, cómo ha habido un cambio radical, ¿no? Y por supuesto, para peor. Y entonces, en ese sentido, pues los católicos, hay algunos con los que yo hablo, dice, bueno, sí, es que se puede ir a una discoteca y, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y luego te encuentras como al final, pues te bebes 3 cubatas de más y haces lo que tú dices que no ibas a hacer. Porque al final nosotros no somos dioses. Estamos todos sumidos al pecado en cualquier momento, porque encima entre santa y santo, pared de cal y canto, pues imagínate nosotros que no somos santos, yo creo, pues todavía más, ¿no? Como la tentación puede puede caer en cualquier momento. Entonces, un católico lo que tiene que tener claro es que es católico 24 horas al día y si sabe que ese ambiente no le va a suponer nada bueno, sino que es una tentación porque está creado per se para eso, porque si no, no existirían las discotecas, habría otro tipo de cosas, pues no deberían de ir. Y de hecho es muy curioso lo que a mí me ha pasado, ¿no? Es una cosa personal y es que pues cuando con amigos de toda la vida, que cada vez, amigos de toda la vida, que claro, cuando yo he tenido que ir a algún ambiente, yo he hecho la postura que decía Javi, ¿no? Pues así, con los brazos cruzados, escuchando, viendo cómo se comporta la gente, porque además a mí me gusta analizar para luego, y bueno, se acerca a las personas y claro, como ven que no haces lo que hacen ellos, a mí siempre me decían, más bien, oye, pero ¿tú cómo te diviertes? Si es que no te diviertes. Ellos consideran que el estar haciendo eso, el estar emborrachándote, coger a una mujer, juntarte a una mujer y ponerte a hacer determinados tipos de bailes pecaminosos, es donde uno encuentra verdadera felicidad. Y dices tú, qué pena me das. O sea, no se lo digo porque hay que tener caridad, ¿no? Pero yo en mi foro interno digo, si tú consideras que ahí está la verdadera felicidad, estamos muy equivocados, ¿no? Cuando es mucho mejor cuando tú aprovechas tu tiempo libre y te lees un buen libro o quedas con un grupo de amigos para irte al campo, o cualquier otra cosa que no sea simplemente saciar unos apetitos que nunca se van a saciar, porque la parte concupiscible humana no tiene límite y al final lo que genera es mayor dependencia y la gente al final se convierte en presa de sí mismo y esto pues desgraciadamente no lo entendemos, pero ante lo que un católico debe de luchar. Y con esto ya termino, porque efectivamente debemos de ser la sal de la tierra, debemos ser la luz del mundo, debemos demostrar una alternativa. Entonces, aquí cuando hemos estado hablando, que no tengo nada que objetar, ¿no? Pues a ver cómo la Iglesia muchas veces no fomenta bien el ocio, también tengo que decir que, claro, que parte de la jerarquía eclesiástica, yo estoy convencido de que no sabe cómo funciona el mundo. Creo que están claros los años 70. No sabe lo que sucede en una discoteca, de verdad. O sea, porque cuando hablo yo con algún sacerdote, digo, es que las cosas no funcionan así. Ahora mismo eso era virtuoso. Ahora mismo yo creo que Sodoma y Gomorra, en muchas ocasiones dices, esto es un lugar de virtud. Viva Sodoma y Gomorra, entenderme la ironía.
Pero, claro, ante eso, pues es cierto que a lo mejor parte de la Iglesia o parte de la jerarquía eclesiástica no lo entiende, pero porque no lo sabe. Entonces, creo que los católicos, los que somos jóvenes, lo que nos juntamos con la gente, debemos de ser un ejemplo. De hecho, y ya con esto termino, sí que sí, me acuerdo una vez, y yo no me considero ejemplo de nada, de verdad, pero me acuerdo, dicen que los niños y los borrachos dicen siempre la verdad. Pues una persona que le tengo cariño y que estaba borracha, pues en uno de esos instantes me dicen, mira, José Andrés, no sabes lo que te admiro porque todo el mundo está haciendo eso y tú tienes tus creencias y las sigues a rajatabla. Así es que luego en el fondo, incluso muchas veces, detrás de la armadura que se crean en su corazón, ellos mismos saben que lo que están haciendo es poner un parche a un cuerpo que se está desangrando. Muchas gracias, José Andrés. Me ha gustado bastante la intervención de Horacio cuando ha hablado de tolerancia, ¿no? Es verdad que tenemos que tener cierta tolerancia con el mundo, siendo claro que no somos del mundo, pero claro, la tolerancia es algo relativamente pequeño. La tolerancia no puede ser... Bueno, yo para esto recomiendo la encíclica de Libertas de León XIII, que habla muy bien de la tolerancia y explica cómo en la tolerancia no entra todo. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que será que precisamente nos ha preguntado aquí Irene Verano, que es, ¿sería adecuado para los católicos disfrutar del tiempo libre, pues viendo la televisión, Netflix, YouTube? ¿Qué opináis al respecto? ¿Quién se anima a empezar? ¿José Andrés? Bueno, vale, Horacio. Sí. Venga, Horacio seguro que va a dar pie a que hablemos el resto. Bueno, respecto al tiempo libre de los católicos, habría que ver si acaso el católico tiene tiempo libre. Digamos, es una cuestión de entrada que yo me pregunto desde la filosofía, porque curiosamente hoy me tocaba hablar esto y lo hacía desde un libro de base que recomiendo, muy fácil de conseguir. Tu identidad sí importa, del teólogo Juan Varela, es una obra maravillosa que creo que todos deberían leer alguna vez en su vida, que es que mientras más tiempo libre tiene la persona, mayor es la ocasión de pecado. De hecho, cuando se habla en el capítulo número 6 sobre las formas de sanación de una identidad dañada, una identidad herida por el pecado, por las circunstancias, por la cultura, por error en la inteligencia, por debilidad en la voluntad, el exceso de tiempo libre suele ser un momento de suma vulnerabilidad, sobre todo cuando la persona no ha logrado todavía desarrollar un hábito virtuoso, y el hábito en cuanto a predisposición operativa del alma y una predisposición operativa en torno al bien, de allí la virtud. Por eso, cuando se sale de una adicción, lo primero que se recomienda es que no haya tiempo libre. Alguien podría decir, yo no tengo ningún tipo de adicción, no tengo adicción a la lujuria, no tengo adicción a la gula, no tengo adicción a la pereza. Yo no sé quién de los que está aquí es santo. Entonces mi recomendación es para todo, sobre todo para los varones católicos, no tengan tiempo libre. Primero porque se optimiza más el tiempo de vida. La vida es un periodo muy fino de existencia, es muy fino la existencia. Como mucho tendremos 80 años. A mí cuando me preguntan quién soy, siempre digo no sé. El día que me muera se sabe, porque es cuando la forma abandona la materia y se consolida la eternidad. Así que hasta que yo me muera, no sé quién soy. Si estoy o no estoy en gracia con Dios, veremos todavía. Entonces, recomiendo siempre no tener tiempo libre. Pero, si va a existir este tiempo libre, que no es lo mismo que el ocio, si va a existir un tiempo libre, es decir, ya tenemos que repasar qué es la libertad, pero no quiero entrar con un debate filosófico que nos puede llevar un año aquí más o menos, aunque veo que todos pensaríamos más o menos parecido a lo que creo sobre la libertad, pero ese tiempo libre tiene que tener siempre una razón de ser. La persona, a diferencia del animal, el ser humano, todo lo que obra, lo obra como agente moral. Por lo tanto, toda agencia del hombre tiene siempre una causa fin. No es el azar puro.
El punto es si somos conscientes o no conscientes de esa causa fin. Si yo voy a tener un tiempo libre, tiene que tener una finalidad. ¿Por qué hoy no trabajaría? Reponer energías, dedicarle tiempo a mis hijas, dar una entrevista, podría ser enseñar, hacer una obra de caridad, rezar. Veremos. Y veremos si acaso forma parte del tiempo libre o no. Entonces, mi recomendación es tratar de eliminar ese tiempo libre. Mi recomendación es tratar de eliminarlo el máximo posible. Porque en general el tiempo libre es una puerta de entrada a muchos vicios. Si alguien viene y me dice, yo puedo estar 2 tardes seguidas sin hacer absolutamente nada, bueno, primero que sí están haciendo algo, están existiendo. El tema es si existen como ameba o existen como personas. Pero si ya tienen esa santidad suficiente para decir que no se van a tentar, no sirve de nada lo que aquí les digamos. Es más, yo recomendaría que ni siquiera consuman YouTube, que directamente vayan y prediquen la palabra de Dios porque ya han llegado a la santidad. Pero si tienen esa búsqueda de santidad porque se reconocen pecadores, lo ideal es siempre mantener el intelecto y la voluntad dirigidos a un fin. La inteligencia siempre se orienta a la verdad y la voluntad siempre se orienta al bien. Entonces, poder con la inteligencia buscar una verdad que se comunica al bien, porque la verdad está comunicada con el bien, de allí que la verdadera religión incluso tiene que tener el arte más bello, no me meto con esa discusión ahora, pero usar ese tiempo en algo que sea genuinamente edificante. Y alguien podría decir, ¿qué es genuinamente edificante? Bien, no necesariamente uno tiene que leer la Suma Teológica un domingo a la tarde. No hace falta que un sábado a la mañana estemos memorizando confesiones de San Agustín. Salir a pasear con los hijos, les puedo asegurar que es de las cosas más bellas que puede haber en el mundo y de la que más construyen un vínculo trascendental. Poder aprovechar a llamar por teléfono a la mamá, visitar al abuelo, mantener una relación sana, es decir, puedo compartir un buen vino tinto con un gran amigo, dejar este mundo de las redes sociales y volver a lo real, al res, a la cosa, al principio de la realidad, de donde parte la escolástica, de hecho. Entonces, esa es mi recomendación. Menguar ese tiempo libre, porque de hecho la pereza no está bien vista entre los católicos. No, y acá hay una señorita entre nosotros que nos lo puede decir. No hay nada más horripilante, y con esto cierro, para una mujer, que un hombre vago, que un hombre que no es hombre. Cierro con esto. Muchas gracias, Horacio. Y cierro con esto rapidísimo. Cuidado con el aburrimiento. Hablamos recién de fiestas. Para el realista la fiesta es muy importante. De hecho, nosotros cerramos cada semana con la fiesta más importante, que es la de nuestro Señor, la de la resurrección de nuestro Señor. El realista celebra la realidad porque la realidad es buena en sí, porque tiene como causa eficiente primera a Dios, y todo lo que viene de Dios siempre es bueno. Por eso festejamos el cumpleaños incluso. El problema es cuando viene el existencialismo, y el existencialismo ateo concretamente, donde ya el aburrimiento es una regla. ¿Por qué? Porque la existencia es mala. Entonces, es lo mismo que con los viajes. Voy a dar el ejemplo del viaje para no intervenir más. Pensemos en 2 viajes que a mí me encantan para usar en mis clases de filosofía. El viaje de Frodo y el viaje de Gulliver. Frodo viaja, pero por la nostalgia, el nostos, que es el olor por el regreso. Frodo viaja porque tiene esperanza para volver. Frodo viaja porque su exitus, está en su reditus, que es un regreso. Hay una patria hacia donde volver. Hay una familia hacia la cual regresar. Gulliver viaja como viaja el hombre posmoderno, para alejarse, porque está aburrido. ¿Qué significa aburrirse? Aborrece. Como Gulliver aborrece su familia y su patria, está constantemente en movimiento. Como los ciudadanos del mundo hoy, que necesitan consumir y viajar. Ese movimiento frenético constante. Porque la felicidad, en términos de Aristóteles, es la posesión pacífica del bien.
Donde hay paz, hay serenidad. Por eso Dios es perfecto, porque no se mueve. Por eso Cristo nos pide que seamos perfectos como el Padre, que se halle la paz en Cristo, no esa paz de Petra Kelly, fundador del Partido de los Verdes de Alemania, que ha hecho un estrago en la masculinidad, que ha llenado la sociedad de hombres de dudosos gustos y tendencias un tanto extrañas, sino la paz en Cristo. Perdón la extensión. Sin problema, muchas gracias, Horacio. ¿Quién quiere comentar algo al respecto? Yo quería decir que Sí, ¿no? cuando José Andrés me pasó un poco como la idea del programa, como el tema, yo pensé lo mismo que Horacio. Y la primera pregunta que me hice fue, ¿yo tengo tiempo libre? O sea, ¿los católicos realmente tenemos tiempo libre? A mí la vida se me pasa volando y en realidad todo el tiempo uno está ocupado. Pero entonces me puse a hacer la reflexión de que hace unos años atrás el tiempo me sobraba, ¿no? Me sobraba. Y si bien no soy santa todavía y tengo un montón de errores, pero tratamos, ¿no? Como cristianos de todos los días ser perfectos como nuestro Padre Dios es perfecto, ¿cierto? Como nos lo ha mandado nuestro Señor. La verdad es que uno, si se examina en lo que es el deber ser de un buen cristiano, uno tiene que empezarse a ocupar de hacer caridad, de dedicarle tiempo a la oración, y uno dice, bueno, con mi deber de Estado, con el deber cristiano, y la verdad es que no me queda demasiado tiempo como para decir que lo voy a echar a perder. Entonces, eso como primer punto. Y para responder, digamos, estrictamente a la pregunta de qué tan bueno puede ser o no para un cristiano consumir los contenidos que están en YouTube, Netflix, bueno, las películas, yo ahí diría otra vez el tanto cuanto. O sea, en la medida en que esto me sirva a mí para ganar el cielo y me ayude a pensar en lo trascendente, puedo hacer un buen uso de eso. Pero es que ¿de qué me sirve a mí si tengo la concepción de que soy ciudadano del cielo y de que debo salvar mi alma y ayudar a salvar las almas de los demás? Que ese es un deber también nuestro. ¿De qué me sirve a mí quedarme consumiendo algún tipo de contenido, por ejemplo? No, yo, por lo menos, a mí me pasó mucho en la cuarentena que me veía como 2 películas a la semana. Y me empecé a dar cuenta de que las películas que hoy muestran las diferentes plataformas, digamos, no las debería ver un cristiano. Todo el tiempo a uno le están mostrando el asunto de la ideología de género y hay películas que tienen, digamos, escenas exhibicionistas. Eso no lo debería estar viendo un cristiano, no es sano para nuestra alma. Eso corrompe nuestro pensamiento, corrompe nuestra conciencia. Y así como alguien diría que estoy loca y que soy fanática, pero realmente como una gota de agua que empieza a caer sobre una piedra, uno puede decir, no le va a hacer nada a la piedra a la gota de agua. Pero con el pasar del tiempo, esa gota de agua que sigue cayendo sobre la piedra va a ser mella y la va a ir socavando, la puede terminar hasta quebrando, no sé. Pero el asunto es que poco a poco lo que hace el mundo cuando nosotros consumimos algún tipo de contenido específico es ir haciendo mella en nuestra alma, es ir cambiando nuestra concepción, ¿no? Por eso plagan todos esos medios, porque son los que la gente consume para hacerle cambiar a la gente su forma de pensar. Entonces yo creo que es muy delicado porque nosotros podemos, por medio de las series, por medio de los programas, por medio de los influencers, terminar convirtiéndonos en aquello que quizás aborrecemos, ¿no? O que hoy predicamos y que luego podemos terminar siendo simplemente como el resto por el consumo de este tipo de contenidos. Así que yo creo que hay que hacer un examen serio de cuáles, por ejemplo, en el caso de las películas, son las películas que se miran y si realmente me las puedo permitir ver como cristianos o si eso luego, porque una vez una imagen queda grabada en nuestra memoria, es muy difícil borrarla. Si eso me va a servir a mí para mi eternidad. Y a ver, yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, a mí me pasa mucho, y esto es como ya más de mi vida personal y mi experiencia. Yo termino de trabajar los viernes a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde empiezo a estudiar hasta el sábado en la tarde-noche. El sábado en la tarde-noche no quiero saber nada ni de libros, ni de estudio, no quiero saber nada de eso porque tengo de lunes a sábado leyendo y pensando y estudiando. Y la verdad, una de las cosas que más me ayuda, por ejemplo, es buscar alguna película
y sentármela a ver. Y aunque esté estresada y pensando, Dios mío, tengo muchas cosas por hacer, sé que lo necesito porque sin duda alguna necesito despejar mi cabeza y hacer alguna cosa diferente, pero a ver, si utilizo ese espacio para despejar mi cabeza, para dañar mi alma, o sea, perdí el tiempo, ¿sí? Que tiempo que no era ni siquiera que tenía libre, sino que se me hacía necesario sacar para distraerme un poco de todo lo que estoy pensando de lunes a sábado, básicamente. Y sí creo que es necesario, pero que los cristianos sí tenemos la responsabilidad de mirar bien cuál es el tipo de contenido que consumimos, porque por distraernos no podemos terminar perdiendo nuestra alma y perdiéndonos de la eternidad, más aún cuando somos conscientes de que hay tanta necesidad y de que no solamente nos corresponde salvar nuestra alma, sino ayudar a salvar las almas de los demás. Entonces, ojo también con eso, de que si tengo mucho tiempo libre y probablemente no estoy siendo buen cristiano, porque tengo que ocuparme de las obras de caridad y de cumplir lo que nos ha mandado nuestro Señor. Muchas gracias, Mapu. ¿José Andrés quería decir? Sí, adelante. He visto un comentario y quería que me ha llamado la atención y quería comentarlo, y ha dicho creo que una señora, dice, el ejemplo no basta porque nadie lo ve. Creo que se equivoca de pleno, con todo mi respeto, porque claro que lo ven, a lo mejor no lo ven millones de personas, pero lo ve la gente que está en tu entorno. En ese sentido, lo que uno tiene que empezar es cambiarse a sí mismo, y una vez que está a sí mismo, tiene que intentar irradiar esa luz que tiene hacia el resto, y el resto son las personas pues que tú conoces, ¿no? Y con tu mero comportamiento, que además, pues si lo haces adecuadamente y te lleva a Dios, obviamente te va a generar buenos frutos, porque todo lo que llega al Señor tarde o temprano florece, pues eso lo verá el resto y dirá, ostras, pues esto es atractivo para mí, yo quizá me estoy equivocando porque fíjate qué bien le va, o cómo le noto, ¿no? Cómo es verdaderamente feliz o está más feliz que yo frente a las apariencias que puedo generar en un primer momento. Entonces, creo que tenemos que empezar con nosotros mismos e intentar ayudar al resto, porque si se consigue todo esto, esto es una cadena. Porque al final nosotros, ninguno de los que estamos aquí, hasta donde yo sé, pues tenemos acceso a gobiernos y podemos hacer un plan educativo, un plan mediante un sistema de propaganda para enseñar dónde está el bien, la verdad y la belleza. Eso no lo tenemos. Entonces, ante la falta de esas armas, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro entorno. Y yo he entendido todo lo que se ha estado diciendo, pero yo sí que quiero reivindicar la necesidad del ocio y del tiempo libre. Claro, un tiempo libre que esté, sí que es cierto que efectivamente no todo el mundo está preparado para eso y puede causar muchísimas tentaciones, porque al final si no sabes qué hacer con tu tiempo, pues al final caemos presa pues de las cosas más insustanciales y que nos llevan al pecado. Ahora bien, yo creo que frente a una sociedad hiper mega productiva, ¿no? Donde al final es trabajar y trabajar y trabajar para aumentar tu cuenta de resultados, para obtener el máximo beneficio, que es verdad que es importante, ¿no? Que es importante pues intentar ser una persona, pues bueno, que pues un hombre, ¿no? En definitiva, en el caso de ser un varón, pues que bueno, pues que pueda mantener una familia, que pueda dar una buena educación a sus hijos. Sí, pero de nada vale todo esto si no, insisto, no alimentamos nuestro espíritu. Entonces, en ese sentido, el ocio, un tiempo libre, siempre que ese tiempo se encauce hacia un ocio que se lleve hacia la lectura, hacia hacer planes que te construyan, yo creo que es verdaderamente necesario. Es más, en un caso personal, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en un despacho de abogados, lo he comentado alguna vez en alguna entrevista que he hecho en YouTube, y yo me acuerdo como una chica, pues yo le estaba preguntando que si quería, por ejemplo, tener hijos, ¿no? Y entonces ella me dice, yo no sabía, no era consciente de la hora que era, y eran las 9 de la noche, y me dice, mira, José Andrés, si no puedo sacar a mi perro, porque son no puedo sacar a mi perro a pasear porque son de las 9 de la noche y sigo aquí, pues ¿cómo voy a tener un hijo, no? Entonces, aunque no quiero mezclar temas, pero la cuestión es que una sociedad que hace un culto al trabajo porque cree que el trabajo es el camino del éxito y que el éxito significa pues ocupar el primer puesto en la pirámide, creo que lleva al error. Al final es muchísimo mejor tener un tiempo libre, tal y como, por ejemplo, defendían los romanos, como Cicerón, ¿no? Era un gran defensor de un ocio que te construya. Y respondiendo a la pregunta que ha hecho José Luis, que yo creo que es importante, ¿no? Pues si se puede ver series de televisión, pues bueno, volvemos a lo de siempre, depende de cuál. Si vamos a ver una película de John Wayne, como por ejemplo El último pistolero, donde se defiende pues la idea de un hombre, de un caballero de verdad, que cumple su promesa, que es fiel a lo pactado, por supuesto. Si me estás diciendo que lo que podemos ver es Netflix con series como Élite,
que no recomiendo a nadie que lo vea. Eso debería estar prohibido. Mejor, José Luis, mejor. Yo tampoco la he visto, pero alguna cosa que me han contado, pues claro, al final son series que muchísimas veces, pues películas pornográficas, las mujeres salen más tapadas y hay escenas verdaderamente que sobrepasan lo pornográfico, de verdad, ¿eh? O sea, entonces, claro, es muy llamativo ver cómo gente joven y personas que incluso van a misa los domingos, pues ven esto. ¿Por qué? Porque al final vivimos presas de la moda, de la tiranía de la moda. Esto lo ve todo el mundo, esto lo ve mis amigas, esto lo ven mis amigos. ¿Y cómo yo no voy a hablar de este tema de conversación? Pues no, pues yo no puedo ver una serie de televisión, porque claro, actualmente que vivimos en una degradación y una degeneración en todo, en lo cultural, la cultura al servicio de las élites y al servicio del poder político, lo que vemos es que las series ya no tratan de cuestiones verdaderamente buenas y virtuosas, ¿no? Lo que te meten es ideología woke, feminismo, ideología de género, donde, por ejemplo, hablan de una serie del siglo XVIII o del siglo XIX y te hablan, hay una pareja homosexual. Dices, si en aquella época no existía eso. Intentan meter la ideología por todos los medios, ¿no? Por no hablar, por ejemplo, de Disney Plus y cómo están haciendo nuevas películas que, por otro lado, son un fracaso y nadie ve, cosa de la que me alegro enormemente, y que el precio de las acciones está bajando en picado. Pues bueno, se lo tendrán que hacer ver. Y porque se dedican a hacer unas series donde se manipulan a los niños y donde meten el animalismo, meten una serie de cosas en donde, claro, tú comparas, por ejemplo, la película de Pinocho, que es la película de Pinocho, la de dibujos animados, que es una verdadera maravilla, donde te enseña cómo si tú vives en el pecado te conviertes en un burro, es decir, en lugar de ser un animal racional, te animalizas, que ese es el gran resumen, por ejemplo, que se ve en la película Pinocho, y hoy en su lugar no hacen ese tipo de películas para advertir al niño. No, si es que la libertad no está en irte a disfrutar y hacer un mal uso, ¿no? Lo que decía Horacio, el tiempo libre que te genera irte a un grandísimo parque de atracciones, beber, fumar y bailar, porque al final lo que te conviertes es en burro. Pues hoy no te enseña eso Disney Plus. Disney Plus te enseña el caso de un toro al que no se le puede matar porque si no eres un asesino, o en el que te meten escenas literalmente homosexuales, ¿no? Donde te meten su campaña, su propia ideología de todas las formas posibles y encima atacando a los niños. Entonces, ante eso, por ejemplo, pues por supuesto, si yo tuviera hijos, si yo en un futuro me caso y tengo hijos, por supuesto que no verán nunca las nuevas películas de Disney. Las películas antiguas donde decían que había que llegar a las 12 antes de casa porque si no se rompía el hechizo, pues por supuesto que lo vea mi hija, o que vea mi hija lo que es el verdadero amor en películas de Disney antiguas. Pero la actual industria televisiva, de series, documental, está totalmente corrompida. Ahora bien, por ejemplo, en YouTube, pues en YouTube sí que vemos, y no hablo de este canal, porque estaría mal, pero sí que vemos cómo hay canales de YouTube verdaderamente buenos, y tenemos aquí uno, el de Horacio, que hacen una gran labor, ¿no? Y creo que es necesario que lo veamos. Dicho esto, lamentablemente lo que predomina, lo que ve la inmensa mayoría de la población, está impregnado del modo ideológico de pensar y lamentablemente pues corrompe y nos destruye más que otra cosa. Gracias, José Andrés. No sé si queréis puntualizar algo más. No, yo simplemente, sí, por decir una cita que a algunos les sonará, pero respecto a lo dicho anteriormente, decía un gobernante que tuvimos en España hasta hace unas décadas que descansar no es no hacer nada, sino hacer otra cosa. Gracias, Javi. Yo al respecto de esto quería aclarar, bueno, en primer lugar, YouTube, evidentemente, hay muchas cosas buenas que se pueden sacar de YouTube, igual que muchas cosas malas. Entonces, me gusta mucho la intervención de Mapu, porque efectivamente tenemos que discernir, ¿no? Y al igual que tenemos mucho al alcance, también tenemos mucho bien al alcance. Podemos formarnos con las clases de Horacio, por ejemplo, o podemos aprender muchas cosas de fe también a través de YouTube. Quiero decir, se puede emplear bien. Y en cuanto a la televisión, que decían por aquí que lo mejor es apagar la televisión. Personalmente a mí no me gusta la televisión, porque no controlas lo que ves. Salen anuncios, la programación es la que la cadena quiera que sea. Al final no estás controlando el contenido que ves por la televisión.
Entonces, por eso me gusta más, pues, en este caso YouTube, que vale, que puede salir en algún anuncio. Yo, de hecho, es otro tema a tratar. He tenido que denunciar uno recientemente porque me parecía impúdico. Y efectivamente en YouTube, por ejemplo, sí que puedes seleccionar tu contenido. Netflix también, en principio, si no me equivoco, tiene esa ventaja de poder seleccionar el contenido. Pero en concreto esta cadena no me gusta. Porque las películas que hace, como bien decíais, son películas ya no solo que fomenten el vicio y que fomenten, pues eso, todas las cosas que no se deben hacer. A mí me llegó a aburrir las primeras películas que vi de Netflix, y no he visto muchas. El malo siempre llevaba un crucifijo y era hasta incluso, bueno, o rezaba el rosario, lo que fuera, y era muy predecible. Sabías cuál iba a ser el malo en las películas de suspense en el minuto 1, porque era el que llevaba el crucifijo o el que rezaba el rosario. Ya está, este va a ser el malo. Y yo creo que este tipo de canales que están, o de cadenas, que están haciendo estas películas o promoviéndolas en su propio programa, yo creo que los católicos deberíamos, aunque esto sea quizá tema de otro programa, deberíamos hacer un boicot contra estas cosas y decir, yo mi dinero, mi suscripción, no la invierto en fomentar este tipo de programas. No sé si queréis añadir algo, José Andrés. Pero es que además, un pequeño apunte, Netflix y todas estas plataformas en más de alguna ocasión han retirado películas porque según ellos son políticamente incorrectas y lo que promocionan es el machismo, el heteropatriarcado, toda una serie de palabras grandilocuentes, ¿no? Entonces vemos como no... Sí que es cierto, no, al final es muy gracioso, ¿no? Porque vivimos en una sociedad como supermercado, tal y como Hoyebeck, por ejemplo, lo explica, pero al final hay muchos productos, pero una vez que vas a... los analizas en el fondo siempre es la misma, iba a decir una palabra más sonante, la misma morralla, es la misma basura, ¿no? Al final hay mucha oferta, puedes elegir muchas cosas, pero una vez que lo analizas sí es que es todo lo mismo, ¿no? Y cómo al final todos los buenos contenidos, hay algunas excepciones, y sí que es cierto que a veces estas plataformas sacan cosas que son dignas de ver, y no, pero en su inmensa mayoría son cosas que obedecen a unos mismos planes, a unas mismas lógicas, a unas mismas estructuras, y en el supuesto en el que tú dediques a hablar a lo mejor pues sobre determinados temas, no lo vemos, ¿no? Como por ejemplo, pues buenos documentales como Sound of Freedom, o tantas otras películas que se han hecho, pues muchísimas veces encontramos que no aparecen allí. O es mucho más difícil, ¿no? Entonces, estas plataformas que en principio pues deberían de ser un servidor para proporcionarte pues la posibilidad de ver todo tipo de películas, que en fin no estaría mal de por sí, pero al final eso es mentira. Coges las películas que ellos quieren, que tengan determinado contenido, y si te defienden cosas que están en contra de su agenda, que insisto es una agenda relativista, nihilista y que en último término va en contra de Dios, eso no te lo ofertan. Eso te lo retiran o simplemente ni está la oportunidad de que lo puedas ver en Netflix. Solamente puedes ver pues películas que defiendan todo lo que ellos quieren que tú creas. Pues sí, efectivamente, toda la razón. Y bueno, quería hacer también alguna recomendación, pero para no alargar demasiado el programa, yo creo que vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es que si sería adecuado para los católicos el utilizar redes sociales, jugar a videojuegos, todo el tema este virtual. Así que no sé, Mapu, no sé si quiere intervenir. Adelante. Sí, a mí este tema me parece súper fuerte y como súper confrontador porque vuelvo a hablar un poco de mi experiencia. Yo creo que esto también es un tema de discernimiento. Yo no quiero satanizar las redes sociales porque sin duda alguna creo que es un medio del cual uno puede valerse para hacer mucho bien, como lo estamos haciendo en este momento, como hace cada uno, ¿no? Pero voy a hablar de mi caso particular. Yo debo reconocer que como mujer, por ejemplo, y gracias a la herida del pecado original, tengo una tendencia, una debilidad con, por ejemplo, la vanidad, ¿sí? Y es una de mis mayores luchas. Luego puede que en otras mujeres no sea igual de fuerte. El asunto es que por medio de las redes sociales, y voy a hablar estrictamente de Instagram, que era la red social que más consumía hace unos años, veía la imagen de las reinas de belleza, que es súper fuerte en la cultura, en mi cultura,
veía a las reinas de belleza, a las influencers que tenían todo y mostraban la vida perfecta. Y eso, acompañado, por ejemplo, al caso real de una persona con problemas de desórdenes alimenticios, era fatal. Era fatal porque entonces yo me volvía meramente superficial. Entonces, sí creo que es un tema de discernimiento, porque a una persona que cargue con alguna lucha y que ese espacio sea el ideal para desencadenar toda su lucha, no le va a ser conveniente. Y así, como a un adicto, por ejemplo, no se le puede decir que poco a poco vaya alejándose, sino que tiene que hacer un trabajo, digamos, fuerte de su voluntad y de su razón para alejarse del vicio. Eso pasa también con las personas que tienen algún tipo de debilidad y que con las redes sociales se pueden ver como desfavorecidos. Luego, yo creo que fue un espacio que, bueno, el Señor, yo sí digo que fue una gracia muy grande. Yo renuncié a todas las redes sociales, solamente utilizaba el WhatsApp porque lo necesitaba para comunicarme con la gente, básicamente, y ahí creo que es muy importante también identificar, y es cómo está mi rectitud de intención, para qué utilizo yo las redes sociales, cómo me valgo de ellas. Porque si el fin, por ejemplo, de tomarme fotos es subirlas a las redes sociales para que luego la gente me vea, me dé muchos likes y me diga que me veo muy bien, pues tengo un serio problema de identidad, un serio problema de aceptación y de golpe muchas heridas que no he sanado y que estoy intentando que sean llenadas con comentarios, con apariencias, con lo que los demás piensen de mí. Pero bueno, en todo caso, creo que fue un tiempo de purificación para luego poder servir a través de las redes sociales, que es una de las cosas que creo que hoy Dios me está pidiendo, y los hago por eso, porque tengo en mi corazón la certeza de que Dios me lo pide. Así que a todos los que nos escuchan, yo quiero decir, no satanizo las redes sociales, luego sí, y creo que esto lo podemos admitir todos, porque sé que a todos nos ha pasado. Las redes sociales son el escenario perfecto para que nosotros perdamos el tiempo libre que no tenemos. ¿Sí? Vuelvo a la respuesta de la pregunta anterior. ¿Realmente un cristiano tiene el tiempo para quedarse viendo lo que está pasando en la vida de los demás, todo lo que está sucediendo en el mundo? Yo creo que más bien nos exponemos a perder nuestra alma, a terminar preocupándonos por todo lo que está pasando en la vida de los demás, a compararnos y a perder en últimas la noción de lo eterno. O sea, hombre, el tiempo que le estoy dedicando a las redes sociales me podría estar quitando mi tiempo de oración, quitando el tiempo de compartir con mi familia, quitando el tiempo de estudiar, quitando el tiempo de hacer silencio, de irme a una capilla del Santísimo y orar y ahora sí, como decía Horacio, ¿no? Entrar en esto del ocio, en poder mirar con mirada de eternidad mi vida. Yo creo que eso es una debilidad, si no la más grande, de las redes sociales, y es que nos hacen vivir la dictadura del ruido, como diría el cardenal Sara. Una dictadura de ruido, algo que no nos permite a nosotros hacer silencio, que nos mantiene todo el tiempo comparándonos, que nos mantiene todo el tiempo la cabeza llena de lo que está sucediendo en la vida de los demás y que en últimas puede terminar por afectarnos mucho a los que tenemos ciertas debilidades y pues simplemente volviéndose en el escenario perfecto para que nosotros perdamos nuestra alma. Muchas gracias, Mapu. ¿Quién quiere más intervenir al respecto? Horacio, por favor, quiero conocer su opinión. No, aquí va a ser muy breve mi intervención porque con el tema de los videojuegos y las redes sociales y un poco también, bueno, YouTube, que es una parte de red social, mucho no podría criticar porque sería como decimos en Argentina, escupir hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Yo al día de hoy sigo jugando los videojuegos, o sea, yo lo he hecho público, hasta tengo un equipo competitivo de Counter-Strike. Entonces, no puedo en ese sentido plantear alguna tesis moral al respecto. O sea, creo que cada uno es adulto y en ese sentido es responsable. Yo, por ejemplo, no fumo, pero no prohibiría el tabaco. O sea, tengo sacerdotes amigos que fuman. Yo no lo veo como un modelo ideal, pero no más que eso. Sí me parece interesante el tema de las redes sociales, algo que dijo Mapu. Le digo Mapu con respeto, no vaya a ser una cuestión de confianza, siempre para que se entienda. Que algo que yo focalizo mucho, sobre todo en los alumnos más pequeños que tengo, ¿no? Los más pequeños, cuando me toca darles antropología, focalizo en el tema de las redes sociales. O sea, más allá del contenido teórico que damos en torno a Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, cómo funcionan hoy las redes sociales, cómo funciona la dopamina, cómo funciona el cortisol.
Y ahí es donde me parece interesante el grado de conciencia que tengamos. Si alguien me dice, ¿qué opinas de las redes sociales, los videojuegos y YouTube? Depende. ¿De qué depende? De qué tan consciente seas. Porque mientras más consciente sos de la verdad, más libre sos. De hecho, la verdad es lo que los hará libres. Entonces, si uno es consciente que está en la caverna viendo una sombra, es más, hasta te sirve de aprendizaje. Tratar de entender qué ven las personas que están fascinadas con las sombras y están rechazando la luz verdadera que está por fuera de la caverna. Lamentablemente hoy, en este auge de redes sociales, se confunde imagen con forma. Hay algo que yo utilizo muchísimo en la clase de los niños, la lectura de Pinocho. Pinocho, cuando abraza el vicio, yo hablo de vicio virtud, se deforma a tal punto que se degrada, porque lo que jerarquiza en la filosofía es la forma. La materia es lo que iguala. Entonces, se deforma como un animal. La Bella y la Bestia es otro ejemplo, para que lo podamos entender. Se degradan como animales, porque se quedan solo con lo sensible. Las redes sociales funcionan con el conocimiento sensible, que es generar dopamina a partir del estímulo que se está dando a través de la vista y del scroll. Funciona a base de dopamina. Es puro conocimiento sensible, no es conocimiento racional. Entonces, se confunde la forma, porque se está deformando la persona, con la imagen. Por eso siempre soy crítico de decir, cuidado, porque el hombre no puede amar lo que no conoce. Entonces, ¿qué es lo que se le hace conocer a las personas de 17, 18, 19, 20 años? Lo que se les hace conocer es, básicamente, que el éxito en el mundo depende de lo que se proyecta en la imagen y no de la forma. Explicado en términos simples y citando a alguien que es muy controvertido, que no es paradigma del catolicismo, pero bueno, a mí me gusta. Todos tenemos nuestros placeres culposos en la vida. Byung-Chul Han. Las selfies son superficies hermosas de un yo vacío. Entonces, después se apagan las cámaras y ¿qué hay? No hay familia, no hay Dios, no hay patria. ¿Qué es lo que hay? Una imagen. Una superficie hermosa. No bella, hermosa. Juicio estético de Kant. No el pulcrum. Una imagen hermosa, pero de un yo vacío. Entonces, ese vacío, ¿con qué se debe llenar? Con movimiento constante. Por eso es una modernidad hiperacelerada, por eso es una modernidad líquida, porque se diluye, como la imagen de Narciso. Cuando quería tomar la imagen, era una imagen líquida, solamente está para contemplarse. Las redes sociales están para contemplar, ni siquiera contemplación en sentido filosófico, están para verse, nada más que para ver. No hay más que eso, no hay nada sólido, no hay res, que es propio de lo sólido, la cosa, el res, la realidad, lo real. ¿Qué es algo sólido? El abrazo de un hijo, la misa, los alumnos, la amistad, el abuelo, el partido de fútbol entre amigos, la copa de vino con el tío. Son cosas sólidas. ¿Qué son las redes sociales? Modernidad líquida. Entonces tiene que haber un movimiento constante. Y así funciona esta modernidad. Con una hiperaceleración propio del hiperconsumismo. Entonces ahí es donde se diluye. Y hasta la fe se ha diluido. Se ha diluido tanto, y con esto cierro, se ha diluido tanto que hoy pareciera ser que la religión hasta sigue esta lógica, un supermercado de religiones. Da lo mismo, piensen ustedes, ¿no? Yo digo porque voy a hablar por mí, no quiero que nadie vaya a quedar pegado con mi opinión. Hablo por mí nomás. Los que somos de rito tridentino. Anatema total. Entonces, el musulmán, el hermano piadoso. El judío, el hermano mayor. El protestante, el hermano separado. El tradicionalista, que sedevacantista, que antipapa, que hereje, que cismático, que enemigo de la iglesia, que infiltrado. ¿Qué es lo importante? 4 cosas para salvar el alma.
mostrar en redes sociales que sos buena persona, hablar del amor, cantar con los pajaritos y plantar arbolitos. Luego, ¿cuál es la religión verdadera? Se nos va a decir que ya hubo muchos crímenes y guerras en la historia por cuál es la religión verdadera. Todas te llevan al mismo Dios. Es un supermercado de religiones. ¿Qué es lo importante en el supermercado? Consumir. Entonces, hoy, y vuelvo a insistir, a mi humilde criterio, el menor de los problemas va a ser si un adolescente, si un alumno mío, juega al Counter-Strike, si hoy un adolescente se pone a ver videos de gatitos en YouTube, o si hoy un adolescente pasó una tarde entera escuchando El Gusanito Loco, que es las canciones que escucha mi hija mayor. Es el menor de los problemas. Si hay un problema de base en torno a cuál es la fe verdadera y se pierde ese cimiento, como se ha perdido en Europa y se ha perdido en Occidente, ¿cuál es la fe verdadera? ¿Qué vamos a hacer? Alguien me dice, ahora, ¿en qué podría ocupar mi tiempo libre? Y perdón lo brusco, reproducite. Una vez subí un video que a mí me impactó muchísimo, un occidental discutiendo con un musulmán y el musulmán le dijo, tranquilo que vamos a dominar sus tierras con el vientre de nuestras mujeres. Nosotros tenemos de a 4 a 5 hijos, ustedes tienen 2 perros con los que fornican, perdón la expresión de la señorita, pero que es la realidad. Hoy los perros han reemplazado a los hijos. ¿Que nos vamos a preocupar acaso por el Counter-Strike? ¿O porque yo ahora estoy jugando el Pacific Drive, que es un juego que me acabo de comprar? Si yo también soy parte del problema, tengo solamente 2 hijas. O sea que la tasa de natalidad está por debajo de 2,1 en mi familia. Entonces, digo, y España sabe de esto. Entonces, lo que sucede es que hoy al joven se lo bombardea con redes sociales, con consumismo, con juegos, con Netflix, con Disney, se lo bombardea y queda atomizado. ¿Por qué? Porque la persona atomizada, y algo sabe Juan Manuel de Prado al respecto, hace unos comentarios muy buenos, la persona atomizada, ¿qué es? Una unidad de consumo y de producción. ¿Qué es lo que sucede? Que llega la mujer que a los 17, 18, 19 años, a los 20 años, se les dio esta idea de empoderamiento, de ser feliz, de libertad. Era consumir. Entonces llega a los 40 años con 3 abortos para evitar el cambio climático y no arruinarse el futuro, siendo socia premium en una empresa multinacional, con un sueldo que solamente le alcanza para llegar a fin de mes, pero con una promoción tiene su autito rojo para que cuando sale a la calle de Madrid sepan que es una mujer independiente y empoderada. Entonces llega el sábado a la noche viendo Los Simpsons con 5 gatos, con su blister de pastillas antidepresivas, y eso es la libertad del mundo moderno. Consumiendo Netflix con su café de Starbucks, pero atentos, tiene la vida ideal porque logró conseguir el mejor filtro para la mejor selfie en su departamentito, mostrando a todo el mundo en Instagram lo lejos que ha llegado en la vida, lo mucho que ha trascendido, porque tiene más likes en Instagram que un simple padre de familia que trabaja de sol a sol porque su esposa da luz con dolor, y allí van a contracorriente esta pobre familia. Eso es lo que tendría para decir en este punto. Gracias, Horacio. Por mi parte, yo me quería sumar un poco a Horacio, en el sentido de que a mí también me gustan los videojuegos, he de confesarlo. Pero, citando lo que decía antes Mapu, me falta tiempo libre para poderme dedicar a ello. Entonces, sí que es verdad pues, que en alguna ocasión puntual he jugado alguno. Y digo, últimamente no. Pero yo también quería hacer aquí la triple división que he hecho al principio del programa. Es verdad que hay videojuegos que son simplemente pasar un tiempo sin más. Hay otros videojuegos que creo que pueden ser malos. Pero creo que también hay videojuegos que pueden ser formativos. No quiero aquí tampoco hacer propaganda de ninguno, pero la serie Paradox, por ejemplo, puede ser a mí me ha servido más esos videojuegos para aprender historia y para aprender geografía que todo lo que he aprendido en el colegio. Con todo mi respeto a los profesores del colegio. Pero al final, con el Europa Universalis, con el Hearts of Iron, con estos juegos, se puede aprender más de una forma lúdica que
que yendo simplemente a clase, ¿no? Incluso que con muchos libros de historia. Pero bueno, eso es un punto quizá aparte. Respecto a las redes sociales, la verdad, no se me dan bien porque... Pero bueno, más allá de eso, sí que he visto por aquí algún comentario que hay gente que nos ha conocido a través de las redes sociales, ¿no? Y yo creo que sí se puede hacer algún tipo de apostolado a través de las redes sociales. El problema que veo es el mismo que he comentado antes, que hay personas que realizan verdaderamente un apostolado a través de las redes sociales, pero que están dentro de un océano de usuarios, de perfiles, que como bien decía Horacio, muchas veces son hasta meras imágenes sin fondo detrás, que al final son los que abarcan la gran mayoría de los seguidores, de los de los followers, como lo quieran llamar. Y al final, yo creo que la gente se queda más con estas imágenes vacías que con el conocimiento verdaderamente que se puede adquirir a través de las redes sociales. Pero bueno, para no alargar más el programa y visto que verdaderamente yo creo que han salido aquí temas muy interesantes, vamos a ir cerrando, que ya llevamos 1 hora y pico. No sé si alguien quiere brevemente, en un minuto, puntualizar algo o en un minuto, yo quiero decir brevemente, yo no juego a videojuegos ya, pero uno de los mejores recuerdos que tengo de mi vida es con mis amigos el viernes jugar al Call of Duty y sí me lo recordaré como ojalá pudiéramos volver. Y respecto a las redes sociales, rapidísimamente, a ver, yo no puedo condenarlas porque entonces me estaría condenando a mí mismo y creo que más de alguno de los que estamos aquí también. Ahora bien, todo depende de cómo se use. Por ejemplo, mira, el Rosario de Ferraz, ¿no? La cuenta del Rosario de Ferraz, que nos siguen unas 3.000 personas, ven más o menos todos los días el rezo del Rosario. Entre ellos hay, por ejemplo, una señora del norte de España que tiene 100 años y que espera todos los días a las 7:30 y le dice a su hija, por favor, ponme el rosario y lo reza con nosotros. ¿No? Incluso ha habido un caso que yo sé de una conversión de una judía que quiere venir a España para bautizarse. Entonces, las redes sociales creo que es una forma también maravillosa. Ahora bien, todo depende de cómo se utilice. En ese sentido sí que yo conozco, y con esto termino porque sé que se está alargando el programa además, he visto como muchísimas, esto sobre todo afecta a las mujeres, pero bueno, también a los hombres seguro que en otra forma, como muchísimas veces cuando yo, hablando con ellas, ¿no? Con alguna persona que incluso he tenido alguna relación, pues me decían, es que no me gusta este modelo, su modelo de vida, que era un modelo de vida normal y fantástico. ¿Por qué? Porque veía la influencer no sé qué, que se iba de viaje a Ibiza, que se iba a un sitio a otro, todo pagado. Digo, es que esto es un mundo falso. Si luego ves la realidad y es puro humo, lo que sucede es que muchísima gente, ¿no? Con un modelo de cuerpo que lleva muchísimas chicas que son guapísimas a caer en anorexia, a caer en un montón de enfermedades. En ese sentido sí que las redes sociales tienen un lado oculto, fundamentalmente por lo que ha dicho Horacio, ¿no? Es el culto a lo sensible que lleva a la gente a cometer, se meten en un pozo sin fondo. Entonces, las redes sociales sí, pero utilizándolas bien, y en ese sentido y evitar que caigamos pues en la tentación y que busquemos o bien el uso de dopamina o buscar unos ídolos, que es falso, ¿no? Porque al final todos somos personas de carne y hueso y detrás de ese perfil que ves todo que es muy bonito, luego las cosas no son como son. Y de hecho hemos visto más de algún caso de cómo alguna influencer que parecía que tenía de todo, luego se ha quitado la vida y la gente no sabía ni por qué. Pues ¿por qué? Porque es falso, la inmensa mayoría de cosas que te venden. Gracias, José Andrés. Para concluir brevemente... Yo, si me permite, avisos parroquiales. Bueno, por supuesto, agradecer a los invitados, a Horacio y a Papu, que nos ha quedado un programa espectacular para volvérselo a ver y tomar buena nota. Tengo que decir que llevamos poco tiempo haciendo estos programas, tienen mucha audiencia, pero la inmensa mayoría de gente que los ve no son suscriptores. Entonces, para animarnos más a seguir con esto y hacerlo cada vez mejor, pues suscribirse, que es gratis, y nos podéis ayudar con eso, simplemente. Gracias, Javi. Los invitados, Fran, ¿queréis concluir con una breve intervención? ¿No? Pues nada, muchas gracias a todos. Bueno, sí, que no se olviden tampoco de visitar los canales tanto de Horacio como de Javi, que ya lo hemos dicho, pero volvemos a repetirlo, y apoyar a José Andrés ahí en el Rosario de Ferraz.
Totalmente. Y seguir a Mapu en Instagram, por favor. En las redes sociales. Bueno, pues para concluir, como venimos haciendo de costumbre, vamos a rezar una de María y después daremos los avisos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Estaba silenciado José Andrés, pero no pasa nada. Bueno, y para terminar los avisos, el próximo programa, que será Dios mediante, como siempre los miércoles, el próximo miércoles a las 10 de la noche, trataremos el tema este de las fiestas sodomitas, como se quieran llamar, y cómo los católicos debemos afrontarlo, ¿no? Y nada, como ha dicho Fran, dar las gracias a los invitados, que de verdad a mí me han encantado las intervenciones de ambos, invitarles a volver a participar si Dios quiere pronto. Y sin más que añadir, muchas gracias a todos los que nos siguen. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!